A nivel mundial, ¿cuáles son los dos destilados que más se venden? En el año 2009, el vodka fue el destilado más vendido, seguido del whisky y luego del ron. El tequila tiene el 1% del mercado mundial de destilados. ¿Cuánto representa este 1%? En cajas de 9 litros, el 1% representa aproximadamente 22 millones de cajas, lo que convertido en litros serían 198 millones. Digamos 200 millones de litros aproximadamente. Esto coincide con los datos del Consejo Regulador del Tequila en el año 2009, en donde la producción del tequila fue de 249 millones de litros. Es decir, que se produjeron un poco más de los litros que se vendieron. Ahora bien, ¿cuánto se produce de mezcal? El Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, Comercam, registró en el año 2008 una producción aproximada de 1.8 millones de litros. En términos prácticos, diremos que 2 millones. Lo que quiere decir que, si de tequila se producen 249 millones de litros, de mezcal se producen 2 millones de litros certificados, lo cual representa un poco menos del 1% de la producción anual de tequila. Cabe mencionar que la producción anual de los otros destilados como el sotol, el bacanora, la charanda y la raicilla es muchísimo menor, además de que actualmente no se cuentan con datos muy precisos. Lo anterior significa que, con la notable excepción del tequila, el consumo de los destilados artesanales mexicanos es muy bajo y consideramos que en México deberíamos de ser los primeros en impulsarlo. Veamos qué sucede en otros países. Por ejemplo, un caso notable es el de la evolución de la industria del vino en Estados Unidos. En 1950, ese país no era considerado un gran consumidor de vino a nivel mundial, pero en 6 décadas se convirtió en el principal consumidor en el mundo, inclusive por encima de Francia, España e Italia. Estados Unidos pasó de 529 millones de litros anuales a casi 3.000 millones en el año 2010. Lo interesante de este ejemplo es, ¿quién produce el vino que consumen los americanos? Los mismos americanos. El 61% lo produce California. Valdría la pena aprender esto. ¿Por qué es importante detonar el crecimiento de los destilados mexicanos? Porque los estados en donde se producen son pobres. Si revisamos aquellos que forman parte de las zonas con denominaciones de origen en México, encontraremos que son 13 los estados de donde proviene el mezcal, el tequila, el bacanora, el sotol y la charanda. Para saber qué tan pobres son, tomaremos como base el Índice de Desarrollo Humano establecido por la ONU, el cual mide diversos factores útiles para evaluar los niveles de pobreza. Veamos esta tabla con todos los estados de México ordenados según su lugar en el IDH. El más rico es el Distrito Federal. El más pobre es el estado de Chiapas. Los estados que forman parte de alguna zona con denominación de origen están resaltados en amarillo. Como vemos, la mayor parte de estos estados se encuentra en la parte baja de la tabla, es decir, que son de los más pobres, lo que significa que deben de impulsar sus industrias locales para mejorar las condiciones de vida de su población. Siguiendo con este mismo índice, veremos otro aspecto interesante. En este mapa que señala el Índice de Desarrollo Humano a nivel municipal, podemos apreciar que en la zona en azul oscuro se encuentran los municipios más pobres. Ahora veamos en este mapa de Conavio en dónde se localizan los agaves. Es interesante observar que los puntos oscuros coinciden muchas veces con aquellos en donde se localizan los agaves. Esto no es casualidad, ya que los agaves y sotoles se dan en zonas áridas, poco aptas para el desarrollo agrícola tradicional, y en consecuencia, si bien son zonas atrasadas económicamente, sí son propicias para desarrollar la industria alrededor del mezcal, sotol, bacanora y raicilla. Por último, regresemos a la gráfica de los destilados más vendidos. Veamos al whisky y lo que esta industria representa para un país como Escocia. Este país es el principal productor de whisky en el mundo. Produce aproximadamente 90 millones de cajas, es decir, 900 millones de litros, 5 veces más que el tequila. Lo anterior hace que el whisky sea el principal producto de exportación en Escocia, y uno de los 3 productos que más divisas le genera a ese país.
Lo mismo debería de suceder con los destilados mexicanos.